Hola, vamos ahora a hablar de otra ley que concierne a los gases y que es la enunciada por Gay-Lussac. Por cierto, Joseph Louis o Louis Joseph, según las fuentes, pero bueno, que se llama casi como yo, en todo caso, ¿vale? Entonces, sabéis que la ley de Gay-Lussac es muy facilita. Lo que nos dice es que para un gas, volvemos siempre a un gas, ¿no? Como en el caso de la ley de Boyle. Tú tienes un gas que está encerrado en un determinado volumen, ocupa un determinado volumen, ejerce una presión sobre las paredes del recipiente y está a una determinada temperatura, ¿de acuerdo? Es decir, una vez más, el triunvirato de magnitudes que nos interesan son presión, temperatura y volumen. Bueno, pues tienes un gas, ¿vale? En este caso vamos a someter al gas a un cambio, como la otra vez, como en el caso de Boyle. Lo que pasa es que no vamos a mantener la temperatura constante, sino que lo que vamos a pensar ahora es en el volumen constante, ¿de acuerdo? Vamos a modificar la presión o la temperatura, una de ellas, manteniendo el volumen constante. Por ejemplo, imagínate que tú tienes el volumen de gas y lo que haces es ponerle una fuente de calor de manera que ese volumen de gas va a incrementar su temperatura, pero el volumen es el mismo, ¿de acuerdo? Bueno, ya sabes lo que pasa, ¿no? Si tú le pones calor aquí y tienes este volumen de gas, la presión va a subir, ¿no? Esa es la razón por la cual, por ejemplo, las ruedas en verano tienen más presión que en invierno, ¿no? Ahí están llenas de un volumen de gas y ese gas a mayor temperatura, mayor presión, ¿vale? Entonces lo que nos dice la ley de Gay-Lussac es que la presión partido por la temperatura es constante. Es decir, que si tú tienes una presión y una temperatura, como aquí, y modificas la temperatura, por ejemplo, la incrementas, pues entonces la presión, la temperatura la incrementas de manera que tienes una T' diferente, mayor, por ejemplo, pues entonces la P va a evolucionar a una T', de manera que P partido por T va a ser igual a constante, que va a ser también igual a P' partido por T', ¿de acuerdo? O, si haces otro cambio, a P segunda partido por T segunda, es decir, que siempre la pareja P partido por T para un gas va a ser una constante de ese volumen de ese gas en concreto, de esa masa de gas, siempre y cuando no modifiquemos el volumen. El volumen tiene que ser siempre el mismo. No vale modificar también el volumen. Tú tienes un volumen fijo, tú no mueves el volumen, ¿de acuerdo? Pero sí que estás, por ejemplo, proporcionándole calor, con lo cual vas a aumentar la temperatura. Claro, si tú, fíjate, mira la diferencia con Boyle-Mariotte. Como P partido por T es constante, entonces aquí puedes despejar P y decir que es K por T, ¿de acuerdo? Si esto lo comparas con lo que hacéis en matemáticas, ¿no? Con la X y con la Y, por ejemplo, si tú tienes Y igual a K por X, ¿no? Esta es una recta, ¿de acuerdo? De manera que es de este tipo, ¿no? Vamos a pintarla así, ¿vale? Esta es P igual a K por T, es decir, aquí T hace el papel de la X y esta es la presión. O sea, bueno, esto no puede llegar al cero, ya os dije que la temperatura cero no existía, pero es un poco para que veáis la funcionalidad, simplemente, ¿vale? La idea es, si tú tienes una determinada presión a una determinada temperatura, o sea, tienes aquí una T1, esto te va a dar una P1, si tú modificas pasas a una T2, pues vas a tener, subes para aquí, vienes para aquí, una P2. De manera que a mayor temperatura, mayor presión. Cuanta más temperatura le pongas ahí, cuanto más calor le des y aumente más su temperatura, mayor va a ser la presión. Esta es la diferencia con Boyle-Mariotte, ¿no? Boyle-Mariotte, acordaos que eran inversamente proporcionales, P y V, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque una por la otra eran igual a la constante, con lo cual si subías una,
tenía que bajar la otra proporcionalmente, ¿verdad? Era inversamente proporcional. Aquí son directamente proporcionales. Cuanto más alta sea esta, más alta va a ser esta. ¿De acuerdo? Y esa es la ley de de Gay-Lussac, es el enunciado conocido como ley de Gay-Lussac, que no dice nada, simplemente que cuando tú tienes un gas, como siempre descrito por P, T y V, una cierta cantidad de gas, si tú modificas la temperatura o la presión manteniendo el volumen constante, la otra de las variables que tú no modificas va a evolucionar a su vez de manera que el cociente P partido por T va a ser siempre constante. O sea, si al principio P partido por T valía una cierta K, un número, pues ese mismo número, el mismo, va a ser igual a P' partido por T', con lo cual es muy fácil porque tú puedes calcular rápidamente cuál es el valor de la variable que te falta. ¿De acuerdo? Por ejemplo, imagínate que tú tienes una presión de 2 atmósferas para el gas. Aquí la tienes, ¿vale? Y tienes una temperatura, vamos a ponerle, de 20 grados centígrados. Y ya sabéis que trabajamos con Kelvin en estas expresiones para evitar tener denominadores cero, porque en Kelvin nunca llegamos al cero, ¿de acuerdo? Entonces estos van a ser 293 Kelvin, ¿estás de acuerdo? Lo único que hice fue sumar 273 a los grados centígrados. Imagínate que de aquí pasas a otra situación donde has aumentado la temperatura, o sea, T' va a ser igual a 60 grados centígrados, has calentado, ¿verdad? Y entonces estos van a ser 333 Kelvin, ¿verdad? Porque le has sumado 273. Y te preguntan, oye, ¿a qué presión va a estar esto? ¿Cuál va a ser la P'? ¿Vale? No la conozco. Pues muy fácil, hacemos lo de siempre, ¿no? En este caso, P partido por T, ¿vale? Pues vamos a construirlo. ¿Cuánto vale P? 2 atmósferas. Pues lo pongo aquí. Partido por T, ¿cuánto vale? 293 Kelvin. Perfecto. ¿Y esto va a ser igual a qué? Pues va a ser igual a la P', que no la conozco, partido por la T', que sí la conozco, es 333 Kelvin. Ya sabéis que ahora es una cuestión de tratar esa ecuación, ¿no? Ya esta K con esta K se me va, porque figura en los dos términos, ¿no? En los dos denominadores, la puedo simplificar, y de aquí ya saco que P', por ejemplo, va a ser igual, paso esto para aquí, son 333 partido por 293 por 2 atmósferas, ¿de acuerdo? Y ya está hecho. Bueno, tendríamos que hacer esto con la calculadora o a mano. En todo caso, vemos que esto es mayor que 1, entonces, lógicamente, nos va a dar una presión mayor, ¿no? Esta fracción es mayor que 1, me da 1 y poco, y multiplica por 2 me va a dar una presión mayor que 2, lo cual tiene su lógica, ¿no? Porque lo que he hecho fue calentar, y al calentar sabemos que la presión es mayor. O sea, si yo tengo una presión de 2 atmósferas con 293 Kelvin, mira, si aquí tengo un denominador que es mayor que este, para que la fracción sea igual, el numerador tendrá que ser proporcionalmente también mayor, ¿no? Para que este entre este sea igual a este entre este. ¿De acuerdo? Y no hay más, no tiene mayor problema. Otra de las cosas que os suelen a veces disgustar y que no acabáis de comprender y que no tiene ningún problema, la ley de Gay-Lussac, que nos liga la presión y la temperatura de un sistema gaseoso cuando evoluciona a volumen constante, es decir, cuando no le tocas al volumen. Ya sabes que si le tocas a todo, a la presión, a la temperatura, al volumen, entonces ya hay que ir a la ecuación de estado del gas ideal, que es un poquitín, solo un poquitín más compleja, pero que tampoco tiene problemas. Esto, si lo entiendes, se te queda, oye, para toda la vida, ¿de acuerdo? O sea que trata de entenderlo, no lo memorices, trata de entenderlo, trata de ver las implicaciones que tiene, de descubrir sus recovecos, y aquí ya nadie te para. Hasta luego, saludos.